Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Verso 1 dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Título del devocional de hoy: la humilde marcha real. A ver, iglesia, necesitamos entender un poco el contexto de este pasaje. Recordar primeramente que Jesús se dirige a Jerusalén para celebrar la Pascua junto con sus discípulos. Debió haber una cantidad inmensa, impresionante, gigantesca de judíos que venían de muchos lugares para reunirse en Jerusalén para celebrar la Pascua. Recordemos, iglesia, que la celebración de la Pascua es un recordatorio, como dice Éxodo 12:26. Éxodo 12:26, y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Verso 27, vosotros responderéis: es la víctima, es el sacrificio de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Es la víctima, es el sacrificio de la Pascua de Jehová. No sé si le hace ruido, iglesia, como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow. Juan 10:18, pero mire cómo lo expresa la versión NTV. Juan 10:18, palabras de nuestro Señor Jesucristo: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. ¡Wow! Es Dios quien siempre ha tomado la iniciativa. Sonría, Cristo le ama profunda e infinitamente. Es Jesús quien se está dirigiendo a Jerusalén para entregarse voluntariamente en sacrificio, para quitar el pecado del mundo. A Papá Dios, a Jesús, nada se le escapa, nada se le podría escapar de sus manos. Sí, pues Dios es Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acompáñenme nuevamente, por favor, a Mateo 21, a nuestro devocional de hoy. Verso 2. Verso 2, ¿lo tiene? Verso 2 dice: diciéndoles Jesús: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Verso 3, y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará.
¡Qué instrucciones más precisas! Mire qué interesante. Dios siempre ha dado a su pueblo instrucciones muy precisas, muy claras, muy específicas, detalladas. Pollino es un asno joven y sin domar. Marcos y Lucas especifican que este pollino jamás había sido montado. ¿Por qué? Porque querían dar a entender la santidad de esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Algo muy importante a considerar, iglesia, necesitamos entender el contexto cultural de esta entrada. Antiguamente no era extraño que un rey entrara a una ciudad cabalgando sobre un asno, pero tiene un trasfondo increíble. Cuando un rey entraba a una ciudad arriba de un asno, significaba que venía en son de paz. No sé si está entendiendo la idea. Los caballos eran considerados para la guerra, pero Jesús viene para traer paz. Juan 14:27, palabras de nuestro Señor Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Continuamos, Mateo 21, verso 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, verso 5, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos todavía no habían entendido esto, hasta que les cayó la ficha y dijeron, esto lo había profetizado Zacarías, unos 500 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús pudo haber tenido una entrada apoteósica, entrando en gloria y majestad, humanamente, terrenalmente hablando, acompañado de un ejército inmenso para darse a notar como el Rey de Reyes. ¿Pudo hacerlo, hermanito Kiupos? Claro que sí. Pero decide obedecer a la voluntad del Padre. Necesitamos obedecer, iglesia. Continuamos. Mateo 21, verso 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Antiguamente así era como se recibían a los reyes cuando entraban a la ciudad triunfantes. O sea, la multitud estaba recibiendo a Jesús como su rey. Verso 9. Continuamos, verso 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana significa ayúdanos o sálvanos. Estaban proclamando a Jesús como el Mesías. Un pueblo que está pidiendo ayuda en sus días de angustia. Un pueblo que pide liberación, salvación. El pueblo judío esperaba con ansias la llegada del Mesías para liberarlos de la opresión romana, pero nadie pudo entender en este momento la real magnitud del verdadero propósito de Dios, del plan de salvación de Dios a través de Jesús para con la humanidad. Poder disfrutar una relación de amistad eterna con Papá Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no vino para destruir, iglesia. Jesús no vino para condenar, estimado oyente.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Así que le animo, le insto, para que no nos resistamos más. Acerquémonos pues confiadamente a Jesús. Necesitamos acercarnos, necesitamos permanecer en Él. ¿Me acompañan a orar? ¡Wow! Majestuoso es usted, Papá Dios, sublime y digno de ser alabado, Señor Jesucristo, Rey de Reyes, único y suficiente Salvador. Cada día que profundizamos más y más en el conocimiento de su corazón, mediante la obediencia al permanecer en nuestro Señor Jesucristo, solo podemos agradecer por su profundo e infinito amor para con cada uno de nosotros. Gracias, Papá, por el privilegio de poder disfrutar de su amistad. Espíritu Santo de Dios, siga echándonos la manito, siga ayudándonos y siga enseñándonos obediencia para poder seguir desarrollando más profundamente esta relación personal, comunión, esta amistad con usted, Señor Jesús. Gracias por su entrega total, voluntaria. Gracias, Jesús. He aquí el Cordero de Dios. Solo usted tiene el suficiente poder para perdonar todos mis pecados. Por eso acudimos a su benevolencia, a sus muchas misericordias. Gracias, muchas gracias. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, Papá, muchas gracias. Bendiciones abundantes para todos y sonría. Jesús le ama profunda e infinitamente más de lo que nosotros siquiera podamos imaginar. Eso. Bendiciones.